Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente a través de esta plataforma de Zoom, nuevamente, bueno, manteniendo la distancia social. Lamentablemente, bueno, nos gusta hacer las notas presenciales, pero cada vez se está complicando más y tenemos que justamente respetar todas las normas de convivencia y distanciamiento social. Y en este caso, bueno, tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando con Horacio Cavallo. O sea, ¿quién es este señor? A ver, ¿y por qué está con nosotros? Bueno, nada más ni nada menos, Horacio Cavallo es, bueno, editó un libro, el último libro de la colección de lectores de Banda Oriental, y eso nos motivó a conversar un poquito con él. Buenas noches, Horacio, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo Eh, andás, Jorge? Un gustazo estar en contacto contigo y con la radio y con 105.3, con todo progreso. Ahí está, bárbaro. Bueno, mirá, el osito que anda por allí es lo que nos motivó a conversar contigo. Pero bueno, eso es un libro que ya tiene, es una reedición, ¿verdad? Hace 10 años puede ser que lo hayas editado por Trilce. Sí, salió en 2008 la primera vez con Trilce, una edición con Trilce. Fue mi primera novela publicada, mi primer libro publicado. Eh, Después fue reeditado en 2018 por Estuario Ujú. y ahora lo reeditó Banda Oriental para la colección Lectores, que es una colección que tiene, para mí fue un orgullo enorme porque es una colección que tiene muchísimos años, de la que mamé mucho yo cuando era más chico, conocí muchísimos autores, no solo porque eran los del premio, ¿no? Los del premio de Banda Oriental, que es un premio que tiene mucho prestigio, el que hace con Lolita Rubial y que Ujú. terminaba la colección Lectores, me acuerdo ahí no de un premio, pero sí de una mención que a mí me impactó muchísimo, el libro de Torcuato de Henry Trujillo, Ajá. que yo tenía 15, 16 años cuando di con ese libro y me marcó y marcó a otros escritores de mi generación, como Rodolfo Santulo, con quien hablamos alguna vez de eso. Y Ujú. bueno, y después clásicos, ¿no? De todos los tiempos, bueno, más hacia acá, Carson McCullers, me acuerdo de Alejandra Costamaño, una escritora chilena que me gusta mucho, que también todos los libros que han salido en esa, Scott Fitzgerald, en esa colección que ha marcado, ¿no? A lo largo del tiempo una línea importantísima en lo que tiene que ver con la literatura en general y también en muchos casos con la literatura uruguaya. Y latinoamericana, viste, que es Sí, sí, bastante desconocida, ¿no? O sea, sí, por hace supuesto. mucho énfasis en esa parte. Si bien hay clásicos, como tú decís, viste, hace mucho énfasis en literatura latinoamericana, que bueno, que eso hay poco, o bueno, están los Sí, nombres conocidos como García Márquez, bueno, y etcétera, claro, etcétera, pero hay un montón de autores, sobre todo, digamos, caribeños es y verdad. mexicanos, viste, que Rulfo, yo qué sé, Sí. tanta gente, ¿no? Que está bueno, digamos, que se difunda. Bueno, aparte en un formato, digamos, apropiado, chico, o sea, tiene todo una, y bueno, como decís tú, una trayectoria desde los años 70. Sí, O sí, sea, sí, sí, claro. ya va por la 14 colección, me parece que, viste 15, que creo son, que el mío es el 15 de la colección 15. mira tú, mira, 15, Hoy es 16, si no decíamos que era todo 15, pero bueno. mira, sí, sí. Yo creo que los tengo todos, ¿viste? Desde Pepe Corvina Mirá vos. en Bueno, es adelante. otro librazo, Pepe Corvina, no me acordaba que estaba en esa colección, pero sí, sí, por eso te digo. Qué sé yo, conocí un montón de autores que no conocía, como Héctor Galmés, por ejemplo, Ujú. que son fundamentales dentro de la literatura uruguaya, bastante olvidados en algún caso y que Banda Oriental los ha recuperado muchas veces gracias a eso y yo creo que es fundamental. Sí. Claro, Además, Lebrero, por ejemplo. Febrero también, es verdad. Sí, sí, Este, hay unos cuantos que están muy buenos. Digamos, y es o sea, económico, ¿no? ¿cómo decís tú? Digo que además es económico, porque termina También. siendo menos de lo que vale un libro hoy en día, o un libro, porque los libros están bastante caros. Yo laburo en una librería un par de veces a la semana y veo cómo están subiendo y siguen manteniéndose un precio accesible para poder tener un libro de calidad todos los meses, que es algo fundamental. Ahí está. O sea que bueno, que tú naciste allá por el 77 según había leído por allí. O sea, Sí, ahí empezaste de chico con la literatura, porque estamos mencionando una serie de autores. O sea, eso fue lo que te motivó a escribir. ¿Qué fue? ¿Cuál fue o sea, todos en algún momento de nuestra vida escribimos, ¿verdad? Sea por una cosa romántica, una cosa como una protesta, siempre, ¿qué fue lo primero que digamos que te decidió a escribir?
Mira, muy claro no lo tengo, pero a medida que fueron pasando los años me fui dando cuenta que había un punto de partida, pero lo encontré después, ¿no? En su momento no fui tan consciente. Y una vez que me quise ir de la casa de mis viejos, cuando era niño, porque me llevaba más o menos, entonces me venía llevando medio mal con mi viejo, y planifiqué una huida de la casa. Un Entonces, viaje. como no podía hacerlo, me puse a escribir cómo iba a ser eso que iba a hacer. Y yo creo que en esa imposibilidad de hacer, pero a su vez de poder hacer algo de otra manera, de no poder hacerlo con hechos, pero hacerlo con la imaginación, fue que me encontré con una hoja en blanco y que entonces sentí bueno, que las cosas que no se podían hacer en realidad de otra manera igual se podían hacer. No. Entonces ahí, de alguna manera, encuentro un refugio en la escritura. Entonces durante toda mi adolescencia escribo, como decías vos, como la gran mayoría de la gente, escribo poemas continuamente, quería ser cantante, entonces quería escribir mis propias canciones, después tuve una banda de metal y Opa. entonces escribía las letras de esa banda en la que cantaba, bueno, cantaba es un decir, y tocaba la guitarra, y bueno, eso se fue transformando, pero siempre estuvo esa inquietud de querer tratar de explicarme lo que no podía explicar de otra manera, explicármelo en la escritura. Y bueno, a los 21, 22 años fui a un taller con Walter Ortiz Ayala, un viejo poeta de la generación del Bocha Benavides, y me vieron muy bien para agarrar confianza, que era algo que yo no tenía, porque además tampoco, salvo mi vieja que siempre me apoyó en las cuestiones artísticas, no había en la casa una cuestión que dijera, dale, dedícate a la escritura, ¿no? Eso es algo que no se dio nunca. ¿De Quizá qué, las va- generaciones... de qué vas a vivir? De escribir. Claro. O sea, la clásica, ¿no? Sí, 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 ni siquiera decirte, bueno, estudié profesorado de literatura. Al final empecé un profesorado por mi cuenta, porque yo quería, y empecé a trabajar muy joven, laburé como obrero textil durante muchos años, en la industria del cuero también, con trabajos comunes y corrientes, más manuales que mentales, y mientras tanto seguía escribiendo. Escribí una novela que se llamaba Fabrili, que tenía que ver mucho con la explotación y con el trabajo en fábrica, pero en clave, ¿no? No una cuestión directa, sino más como una utopía donde hay una gran fábrica, el dueño vive arriba del todo, los operarios están todos abajo y bueno, un grupo de operarios empieza a querer llegar hasta arriba del todo a dar una revolución, y a medida que van subiendo van pensando cada vez menos en el colectivo y más en ellos mismos. Como alguna clave de algunas cosas que se veían o que veía yo mismo por ahí. Hay uno que sí cree en los demás y se termina, bueno, que no se termina salvando, pero bueno, en memoria de la memoria de ese vale la novela. Y bueno, y después me puse a escribir 3 o 4 novelas entre los 22 o 24 y 24 años, y una fue esta, la cuarta. Las otras nunca salieron publicadas, pero bueno, Fabril sí, que era la segunda, y otras dos no salieron, pero me sirvieron para escribir un poco mejor esta. No, uno de tus títulos, El revés asombrado de la ocarina. Me llamó mucho la atención el nombre, digamos, porque la ocarina es un instrumento musical no muy conocido, Sí, sí latinoamericano, sí, más sí, bien de la cordillera, más bien. es Me verdad. llamó mucho la atención ese libro. Bueno, fíjate un día, Jorge, y dalo vuelta, porque me acuerdo que ese viene de un poema, ese es un libro de poesía, el primer libro de poesía que publiqué, que es anterior incluso a esta novela, y tiene un poema que decía, volviste en mitad de la noche a devolverme el revés asombrado de la ocarina. Y en realidad tenía que ver con una piba que me había regalado una ocarina, y en un momento no sé si nos habíamos peleado o qué, y si vos la das vuelta a la ocarina, tiene los dos agujeritos donde pones los dedos, y el Ujú, otro agujero por donde sale el aire ujú. parece una boca. Entonces, si vos la das vuelta a la ocarina, fíjate, si tenés una, vas a ver que es como un rostro asombrado, y bueno, de ahí el revés asombrado de la ocarina. Mirá por dónde venía la cosa. No, pues yo, Ocarina, yo asociaba, la primera vez que escuché una Ocarina fue en el cine, en la película Lo bueno y lo malo y lo feo, ¿viste? Ajá, claro. Hace millones de años, ¿no? Que Sí, bueno, sí, está. sí, sí. No, a raíz de todo lo que me contaste, de la cantidad de multioficios que tuviste, bueno, todo eso ha servido como para enriquecerte, digamos, intelectualmente y mostrarte una serie de vertientes, digamos, de diferentes modos de vida,
diferentes formas de expresarse también, ¿no? Y ha dado para que vos canalices lo tuyo, ¿no? A través de la poesía, a través del relato, y bueno, y también la parte, digamos, que has incursionado es la literatura infantil. Sí, sí, eso viene un poco más. Yo creo que lo que me ha servido también todos esos trabajos y de alguna manera venir de abajo, de haberla peleado, es para tener noción de eso, ¿no? Y no, hay gente que a veces cree que el mundo es ese mundo en el que nació, porque nació de pronto con una situación económica particular, muy beneficiada y cree que el mundo es así. Está bueno también ver que el mundo es así para algunos, pero para otros no es así y que está bueno tener visión de global, de todo, bajar un poquito y mirar también para abajo, porque hace falta y es necesario. Yo me puse a escribir literatura infantil, sí, cuando a medida que mi hijo iba creciendo, ahora tiene 14 años, pero cuando tenía 4, 5, algunas cosas que le contaba antes de acostarse a dormir, me empezaron a gustar y empecé a dedicarme también y a medida que fue pasando el tiempo me gustó cada vez más. Te digo que hoy en día lo disfruto hasta más de pronto que la literatura en general, que la literatura que no es para niños, porque además me ha ido mejor, sobre todo afuera. He conseguido publicar en Argentina 3 libros, en México 2, y entonces eso también de alguna manera que las editoriales respondan, bueno, a uno lo hace entusiasmarse más, ¿no? A veces uno está toda la vida intentando, no sé, tratar de ser conocido, vender un poquito más, y eso es muy difícil y se va la vida en eso. Hoy hablabas del Hebrero, vos, ¿no? Que en vida no tuvo una repercusión muy grande y sin embargo después de muerto, bueno, tuvo una repercusión mayor a nivel de, sobre todo de Argentina y de España, ¿no? A mí me da la impresión, digamos, no sé, no soy escritor, digamos, pero me da la impresión de que la literatura infantil te da más libertad como para expresarte. Claro. Me da esa impresión. O sea, porque desarrollas mucho más la imaginación sin tanto límite como en una literatura formal, por decirlo de alguna otra manera, narrativa. La poesía más Sí, o menos, pero en la narrativa sí. me parece que lo infantil es como que más abierto, más libre, digamos. Me parece a mí, no sé si... No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que igual ahí tiene que ver con lo que escriba cada uno, con el estilo de cada uno. Hay escritores de literatura de adultos que escriben una literatura muy arborescente, imaginativa y hasta fantástica, si se quiere. Ujú. Yo, en mi caso en particular, coincido contigo, Jorge, porque sí me he dedicado en la literatura para adultos a escribir realismo, un realismo bastante vinculado a lo visceral, con historias Muy Onetti, muy Onetti. bueno, ahí va, que sacudan un poco, que vayan por ese lado, y cuando me pongo a escribir literatura infantil me suelto y me voy totalmente para otro lado. Entonces yo sí lo encuentro como un canal donde no puedo explotar lo que hago en la literatura para adultos. Ujú. Ahora, hace un tiempito, estoy medio vago para ponerme a escribir, pero tengo como una novela dándome vueltas en la cabeza que en realidad junta las dos cosas, porque es una novela para adultos, pero con la soltura con la que escribo la literatura para niños. Entonces va a ser muy loca en comparación con el resto de mi obra, pero bueno, no sé cuándo se va a dar. Por ahora viene tranqui, estoy No es escribiendo otras fácil, cosas. ¿eh? No es fácil. No, no me No, pasa. no, porque digamos, la parte literaria digamos, de anécdota, de cuento, de narrativa, la tuya, tiene ciertas partes fuertes, no te diría sórdidas, pero como que hay Sí, una serie de pasajes que, bueno, que hay que releerlos inclusive más, porque el mensaje a veces no te queda claro y tenés que volver unos párrafos para atrás a ver, ¿estoy interpretando bien lo que quiere decir o no? ¿Viste? Entonces, eso lleva su trabajo, o sea, sí. no es una cosa fácil, digamos. No, no, sí, siempre lleva trabajo y además uno tiene que tener otros trabajos, ¿no? También, porque no es que solo se dedica a escribir y a veces eh, parar la olla cansa y entonces después no tiene tantas ganas de sentarse a escribir. O bueno, ahora hoy en día que tengo más otros proyectos al mismo tiempo y cosas también de literatura para niños, me ha costado. En enero me había puesto que tuve un poco más de tranquilidad a escribir, a continuar un cuento y a tratar de escribir esa novela que empezaba a rumiar, pero bueno, quedó para más adelante. En algún momento la agarraré, pero tenía ganas de probar unificar esas dos cosas.
como lo fantástico disparatado con lo realista. Yo igual tuve un periodo que no salió, no se publicó, pero tuve un periodo de unos cuentos del absurdo hace muchos años, donde me animé a salir un poco del realismo, pero después me encasillé en ese realismo más sonetiano y me quedé un poco por ahí, pero Claro, pasa alguna que ruptura. hoy día la realidad nos está desbordando, ¿viste? Con todos estos problemas que hay, ¿viste? La Sí, realidad de la salud, la realidad económica, o sea, realmente está complicado, digamos, como que a uno lo apabulla un poco, o bien le da forma, o sea, hay una cosa que dos o tres detalles así, por ejemplo, para vos la literatura, ¿esa es catártica o no? O sea, digamos, te sirve, digamos, como para descargar, o sea, porque eso capaz que es con eso que se empieza también, cuando uno empieza a hacer una carta. bueno, sí, sí, yo creo que se empieza por eso y que hay una, una intencionalidad de sacarse algo de arriba, que era lo que yo un poco te decía que me pasaba cuando era niño y cuando empiezo a hacerlo. A medida que pasan los años, yo me doy cuenta también que no es solo catarsis, y también es un trabajo fino, como de orfebrería con el lenguaje. Entonces, ahí me empecé a preocupar no solo por decir algo, por sacármelo de arriba, sino por decirlo de la mejor manera posible. Y entonces empecé a trabajar en estudiar técnica y en estudiar otras cuestiones que tienen que ver con hacer una literatura que sea lo más bella posible, entre comillas, porque eso va a Claro. ser muy relativo, pero sí me parece, hay una preocupación formal en mi caso por hacerla lo mejor posible y no que solo sea catarsis. También está la catarsis, sí, por supuesto que va por debajo de lo que uno lee, un montón de cosas inconscientes de uno que van saliendo ahí, pero la manera en la que uno hace con eso, el trabajo de corrección y de edición me parece que es fundamental para hacer algo, un producto artístico, ¿no? Claro, Que no sea claro. solo una cuestión catártica, sino lo más cercano a un producto artístico que uno pueda llegar. Claro, sí, una primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura y cada una va corregida Claro. justamente para darle forma, digamos, artística, por llamarlo de alguna manera, Sí, o sea, o que te atrape el relato, que quizá contado claro, de otra manera no te gustaría o te produjera rechazo. O sea, sí, también está todo eso, ¿no? claro, sí, ni Eh, hablar. este, bueno, ¿y en qué proyecto estás? Tenés eso que me dijiste ahora. Y contame algo del libro del oso. Que me puedas contar cómo fue qué te motivó, cómo lo llevaste esas tres partes que tiene el libro. Mira, ahí está dividido en tres partes. Hay una de esas partes que tiene que ver con un pueblo donde hay una muchacha muy bonita y un señor muy viejo que le Ujú. saca fotos y bueno, y eso tuvo que ver con la realidad. Había un poeta que yo conocía que fotografiaba a una muchacha que él conocía, que era medio familiar y le hacía unos desnudos. Yo me había noviado con ella y ella me había contado esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí a mí se me ocurrió lo de la mujer, por supuesto que era mucho mayor que, que el personaje del libro, ¿no? Que es Ajá. una adolescente, en este caso era una mujer grande, pero bueno, esas transformaciones que se van dando dentro de la escritura, lo que yo hice fue tomar como esa cuestión erótica que tenía ella, que desprendía como aparece María en el relato. O bueno, no sé si era ella o si fui agarrando de aquí y de allá, sí sé que agarré del tipo que también conocía y que era fotógrafo y le gustaba también, era poeta, fui como que construyendo esos personajes y tenía este personaje que llega al pueblo a buscar rastros de su padre, que en realidad era parte de dos novelas anteriores que había escrito que nunca salieron publicadas, pero que yo lo había construido ya antes al Ajá. personaje. Y en esta novela, que era la tercera de esas tres, llegaba a buscar datos de su padre. Después está la historia del niño enfermo con su hermana, que vive con sus abuelos, que es un niño que tiene una enfermedad que no se sabe qué es, un niño muy imaginativo, que tiene un discurso en primera persona eh, bastante poético, donde va contando cómo la cierta tiranía que ejerce su abuelo en ese Claro. caserón donde viven, que es el caserón donde yo viví. Ese es el punto de partida, en realidad, de la Y novela. Una la vez, tercera parte es la más interesante de todo, digamos, cómo está construida, ¿no? El relato del escritor, cómo llega a construir esa novela, ¿no? claro, ahí está, alguien que está escribiendo esa novela, esas primeras dos partes, que a su vez se entremezclan, porque en una de las historias aparece la historia del niño enfermo y se empiezan a preguntar quién es el que está escribiendo
esa historia, y entonces ahí se empieza como en un juego de cajas chinas, donde hay un escritor que escribe a pedido para un concurso esa historia que uno viene leyendo, donde a su vez hay una peste en un pueblo que viene muy a cuento ahora. Me contaba Rosario Peirú cuando estábamos corrigiendo el libro, mirándolo un poco previo a que saliera, y me decía, qué vigencia que tiene lo de la peste, porque en realidad es un pueblo donde hay una peste que no se entiende muy bien qué es, y bueno, y hay un oso de trapo también en distintas historias, que es lo que termina Gerinaldo por allí. ¿Eh? Gerinaldo, digo, por allí. Ahí va también el contador de historias, Gerineldo. Bueno, se van dando. Yo creo que es una novela que ha pasado el tiempo, porque pasaron 12 años desde que se publicó, y yo creo que se defiende, la sigo sintiendo. A veces uno pasa el tiempo y uno lo mira lo que escribió y dice, bueno, no sé, después de tanto tiempo, pero creo que bueno, que sí, que estoy contento. Sé que el punto de partida, te decía, fue un día con una gente de facultad. Yo cursé unas materias en Facultad de Humanidades y después no seguí yendo, pero sacábamos una revista y nos juntamos un día a hacer como un taller literario donde pusimos música. Y yo me acuerdo que me puse a escribir una historia de un niño con sus abuelos en una casa muy grande. Y lo perdí el texto. Pero tiempo después, cuando había empezado con Oso de Trapo y tenía la primera historia y quería intercalarle otra historia con la que fuera dialogando, me puse a pensar y dije, aquella historia. Y no la encontré, pero la evoqué, porque me acordaba un poco, y a partir de ahí empezó a salir esa historia que se iba vinculando a la otra. Y para cerrarla después encontré una tercera historia que nucleara todo. Ahí va, ahí va. Sí, sí, ya reelaboraste y vestiste los personajes con algo que ya más o menos tenías ahí armado, Claro, y la redondeaste, le diste tu toque, digamos, con la tercera parte del escritor que escribe, ¿no? Y de qué manera escribe. O sea, de cualquier manera, creo que hay una impronta personal, o sea, parte tuya en esa tercera parte, ¿no? De vos sí, como también. persona, ¿no? Con respecto a la actitud, con respecto a los niños, con respecto a los adultos. Y bueno, por eso te hablaba un poco también del hecho de, bueno, de la catarsis liberadora del escritor también, ¿viste? ¿No? Que justamente no estaba en esa parte, digamos, por eso te lo pregunté para corroborar, digamos, el concepto que Claro. más o menos había sacado yo de la lectura, ¿no? Del Sí. proceso liberador y todo ese tipo de cosas, pero tú lo encarás de otra manera. Sí, no digo que eso no esté, digo que eso está, pero también está la parte técnica, que tengo una preocupación de que también, que no solo es catarsis, sino es catarsis, pero también de la mejor manera que Claro, pueda claro. sacar, que pueda ser sacado eso hacia afuera. Claro, que, o sea, yo simplemente te lo preguntaba para corroborar, digamos, el concepto que me ha hecho yo de Claro, esa tercera parte, ¿viste? está bien. Que está muy interesante, digamos, y bueno, o sea, en realidad las tres partes están buenas. Hay partes que te sorprenden, digamos, bueno, hay cierto toque de romance, cierto toque de erotismo, cierto toque de suspenso, hay cosas que hay que ir y releer, como te decía hoy, que no te quedan claras porque vos las sugerís, pero son o no son, ¿viste? O sea, Claro. está muy bueno, está muy bueno. Eso porque, digamos, eso te hace parte de la parte atrapante de la literatura y del libro en sí mismo, ¿viste? Este, bueno, y así que los planes nuevos que tenemos aparte, te estás pensando me gustó muchísimo esa idea de la parte de relato, anécdota mezclado con algo de literatura infantil, por llamarlo de alguna manera. A veces, viste, literatura infantil piensan que es algo menor, que ya sabemos que no lo es. Que a veces, Sí, bueno, hay gente que piensa eso, pero porque también es cierto que hay una literatura infantil que es muy mala, vamos a decirlo, porque por lo general no se dice, dentro de la literatura de adultos hay buena literatura y mala literatura, y dentro de la literatura para niños también. Y yo creo que a veces pasa que algunas cosas de literatura para niños que son muy malas es lo que ve la gente y piensa que es solo eso, pero hay un montón de literatura infantil, como hay un montón de poesía, claro, poesía buena, poesía mala, para cada uno, ¿no? No es que la esté juzgando yo. sí, 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 Yo sí. tengo, por supuesto, mi manera de verlo, pero no voy a decir yo que es buena y que es mala, cada uno lo puede jugar, pero quiero decir, a veces es eso lo que termina pasando. Yo lo que quiero hacer en esta novela es en realidad eh, tomar el mecanismo, la libertad que uso en la literatura para niños para escribir una historia que sea de adultos. Porque yo me he estado influenciando, me han estado influenciando en los últimos tiempos mucho los cuentos populares, ¿viste? Los cuentos populares mexicanos, los cuentos populares que recopiló, bueno, Fabio Moravito, los mexicanos, pero después están los cuentos italianos de Italo Calvino, y esos cuentos viejos que en realidad son
no sé hasta dónde son para niños. En algunos casos, algunas de esas versiones derivaron en que fueran para niños, pero hay otros que son disparatadísimos, como el Pentamerón, que es Ajá. un libro napolitano de 1500 y pico, un poco como Boccaccio también, que tienen humor, que tienen disparate, que tienen como con una soltura, y eso me influyó mucho como para, y bueno, tiene como esa mezcla de que no es para niños, no es para niños, y bueno, estoy como en ese camino ahí No, sí, pero ahí dice, en esos autores que tocaste ya entra un poco la parte del pudor, porque yo que sé, Boccaccio, viste esa parte de tabú y la relación pareja, hombre-mujer, viste, trabajan claro, mucho esa parte sí, picaresca, digamos, claro. bueno, a veces es complicado, digo, manejarla, digamos, con criterio, ¿no? Obviamente que sí. No, por supuesto que no sería para niños, eso lo manejaría en la literatura para Ahí adultos. En está, la ahí. literatura Bueno, para niños cambio el chip y ahí es otro el móvil, pero le presto la misma atención a la literatura para niños y le pongo la misma fuerza. No quiero pensar en que, como es para niños, entonces esto es simple. Para nada, la buena literatura para niños no es simple, es muy compleja, no, y porque los niños son mucho mejores jueces que los adultos. Ellos están totalmente, mucho más totalmente. atentos, tienen una imaginación muchísimo más desarrollada, son un público de lujo, en No, realidad no, mucho no. más exigente. Aparte ellos relacionan mucho más libremente las cosas. Vos le tirás una idea, un concepto, y ellos lo relacionan mucho más libre que Claro. uno que ya tiene una pila de atavíos mentales. Pero yo sé que estaba viendo también que vos tenías me había dicho que era letrista, habías hecho letra de heavy metal, pero yo veo por acá que tenemos tres tristes tangos y una chapita. Ajá, sí. O sea, Bueno, me como gusta que. mucho el tango, sí. Yo Ah, quería ser cantor de tango, entonces tengo algunas letras de tango ahí qué escritas bueno. que no han sido, bueno, Daniel Petruccelli musicalizó algunas, estaba por musicalizar una Hugo Roca, o sea, no se han movido mucho, y es, cuando uno escribe una letra le gusta que la letra se mueva, si no es como que no vuelve a escribir más, pero bueno, están ahí esperando en el cajón, algún día alguien las agarrará y les pondrá música. Yo de hecho algunas les he puesto música, pero soy un músico muy amateur, y entonces va a ser difícil que me vean a mí por ahí. Me hubiera gustado más que fueran otros los que agarraron la Mira, posta. la Pero temática es del, lindo el tango. La temática del tango, viste, es media, yo que sé, a ver, uno piensa enseguida en el compadrito, la percanta, el malbón, ¿viene por ahí la jugada? No, pero ha cambiado, ha cambiado. Hay tangos nuevos. Ahí Hay está. tangos nuevos, o por lo menos hay que buscarlo. Hay algunas cosas que se mantienen, ¿no? La nostalgia va a estar siempre, no la vamos a perder nunca mientras seamos humanos. Pero, bueno, y la mina que te dejó te va a seguir dejando hasta el fin de los tiempos, y la mina que conociste, pero bueno, cambian los escenarios, ¿no? No, o sea, hoy en día no se escriben tangos con farolitos, porque ya no hay farolitos, pero se pueden escribir tangos con otras cosas que pasan ahora y que antes no pasaban, y que tienen que ver con eso, con las emociones, ¿no? Que es lo que rescata el tango de alguna manera. Está bueno eso, está bueno. Me encantaría ver alguna letra tuya de tango ahí, bueno, y algún músico que le pueda dar un toque ahí para, bueno, disfrutar y ver otra faceta, porque justamente la música es algo que está siempre en evolución y en desarrollo. Entonces, bueno, el hecho Hay una también. de Luis Alberto Meneses, me hiciste acordar ahora, que está en YouTube, que se llama Para que coma el gato, por ejemplo, que ahí está musicalizado y cantado por él, y ese es un tango mío también, que él había musicalizado un par. Lo Algunas se vamos, encuentran por ahí. lo vamos a buscar entonces, ¿viste? Bueno, te queremos agradecer mucho que te hayas tomado tu tiempo para conversar con nosotros. No sé si hay alguna cosa que nos quieras contar. Yo más o menos quería hacer una semblanza así, que no va a ser la primera oportunidad que te convoquemos. O sea, Bueno, realmente es un gusto, digamos, que una persona joven, creativa y que está siempre haciendo cosas, es importante compartirlo, no solo por el hecho, digamos, bueno, de adquirir el libro, que eso es importante, por supuesto que sí, pero digamos más o menos estar al toque y al tanto de qué es lo que está haciendo la gente joven en materia de creatividad, de creación, porque obviamente uno está, decíamos, está interrelacionado con la música, con el arte, siempre está en movimiento. Y bueno, no hay que perder de vista todo eso si uno quiere estar ayornado y ver en qué anda todo el mundo, ¿viste? No quedar ahí en el gueto, digamos, claro. y más todavía en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bueno, para mí es un gustazo, Jorge, haber charlado contigo y con toda la audiencia
de 105.3, de la gente de Progreso, un gusto enorme estar en contacto, me parece que está buenísimo estas plataformas que a veces son un poco incómodas, pero bueno, que también hemos aprendido a partir de lo que ha pasado en relación al año pasado y a este también, como está a la mano, que también nos acerca mucho, ¿no? Porque a veces es sencillo poder estar en contacto más rápido bueno, que tener que viajar uno de una ciudad a otra, sobre todo en relación de Montevideo hacia afuera o del interior hacia Montevideo para estar más cerca, que es algo que nos debemos mucho, que necesitamos esa descentralización, pensar en términos de Uruguay como justamente un colectivo de redes y no siempre como con esa cosa de Montevideo y la cosa como más anquilosada de pronto ahí y perdernos de todas las cosas que pasan a los distintos lugares Claro, claro. del interior, que sé que son muchísimas y que tienen una calidad cultural muy grande y que está buenísimo estar más cerca. Así que para mí, un gusto enorme. Oso de Trapos, este libro entonces que salió ahora mira, acá lo tenemos con Banda Oriental en la colección Lectores, que es Acá una lo tenemos. colección que está buenísima y bueno, espero que les guste a los que lo reciban y bueno, un honor estar cuando quieras a la orden para estar conversando. Bueno, lo mismo de este lado de nosotros, cuando tú quieras comentar algo, una llamadita por teléfono, hacemos un Zoom, ¿verdad? En algún momento quizás se dé que, bueno, que logremos que una escuela los invite, te invite para venir a hablar, dar una charla, un taller. Hay muchas ideas en juego. Ahora está todo bastante trancado, pero Sí, sí, seguimos en el trillo. Y bueno, seguro. y esperemos, bueno, esperar, veremos a ver qué nueva cosa creás, en qué tiempo y vamos a compartirla con todos. Buenísimo, muy agradecido. Muchas gracias, Horacio. Mando un abrazo grande, saludos para todos.